Buenos días, iglesia, bienvenidos. Quiero invitarlos a que pues dispongan su corazón. Para mí es un gusto saludarlos. Dispóngase en su casa, disponga su corazón, su alma, su mente para alabar al Señor juntos. Amén. Vamos. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Vamos. Cambiaré mi dolor y
Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi Muy buenos días para toda la iglesia de Casa sobre la Roca, toda la membresía. Saludar también a todas las personas que por primera vez hoy están sintonizadas con este canal, dándole gracias a Dios nuevamente por sus vidas, por tener la gran oportunidad de llevar la palabra de Dios en esta mañana. Y hoy quiero abordar un tema que está afectando a muchos, no solamente cristianos, sino indudablemente también a los que no son cristianos, a los que no son creyentes, a los que no tienen una relación con Dios. Y el tema que quiero tratar en el día de hoy es ¿por qué sufrimos de frialdad espiritual? Quiero abordar el tema con un texto bíblico que está consagrado, está escrito en las Sagradas Escrituras en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Dice las Sagradas Escrituras: sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Vamos a orar por esta palabra. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias nuevamente por la gran oportunidad que tenemos, Señor Dios mío, de llevar tu palabra. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, aún en medio de esta pandemia. Darte la gracia porque tú eres el que nos das el don de la vida, porque tú nos sustentas, porque tú nos ayudas, porque tú estás derramando misericordia en toda la humanidad, aún en la iglesia del Señor. Quiero darte gracias por cada persona que está hoy recibiendo el mensaje. Quiero pedirte que me llenes con tu Santo Espíritu. Pedirte que llenes de tu Santo Espíritu a todos y cada uno de los televidentes, las personas que están viendo esta predicación. Y pedirte, Señor, delante de tu presencia, que alumbres los ojos del corazón, los ojos del entendimiento, para poder comprender y entender el mensaje que tú tienes en el día de hoy. ¿Por qué sufrimos una frialdad espiritual? Señor, quiero entregarte este tiempo en el nombre de Cristo Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Quiero tocar este tema porque es un tema que precisamente está afectando a la humanidad. El alejamiento de Dios y el enfriamiento espiritual de muchas personas que también manejan su parte espiritual y aún su parte cristiana y que están atravesando por momentos difíciles. Hace poco hemos estado recibiendo también mensajes de los grandes problemas y las grandes dificultades que hay entre los hogares, aún dentro de la pandemia, cuando entre esposos, hijos y todo lo que es el núcleo familiar se están presentando choques, se están presentando violencia intrafamiliar, se está presentando depresiones y se está presentando conflictos, divisiones y muchas circunstancias difíciles están atravesando hoy en día también las familias. No solamente por la pandemia, sino también por el alejamiento aún afectivo y emocional que existen dentro de la relación de pareja y dentro de la relación de familia. Muchas veces nosotros hemos dicho que el hombre se ha alejado de Dios y entonces ahora en la pandemia buscar de Dios, ¿cómo lo buscamos? ¿Cómo encontrarnos con Dios?
cómo poder crecer en ese conocimiento de su palabra, en ese conocimiento de la verdad, cuando nosotros prácticamente hemos abandonado el área espiritual, hemos satisfecho necesidades muchas veces de la carne o de la naturaleza pecaminosa. Muchas veces le hemos dado rienda suelta a esa naturaleza pecaminosa y hemos querido satisfacer completa y absolutamente con nuestros apetitos, con nuestros placeres y prácticamente el hombre alejado de los principios morales, de la ética. No significa esto que también tengamos algunas distracciones que pueden ser netamente consideradas buenas, entre comillas, pero que en algún momento pueden estar alejándonos de Dios. Aparte de eso, la guerra espiritual que hay con la naturaleza pecaminosa, el mundo, que el mundo nos quita el tiempo de estar buscando a Dios, nos quita tiempo de orar, nos quita tiempo de profundizar en la Sagrada Escritura, nos quita tiempo de leer la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios y de ponerla por obra. Creo que el mundo está pasando por una etapa especial, porque estas pandemias o estas dificultades nos están volviendo a hacer repensar en nuestras prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida hoy? ¿Qué es lo que más buscas? ¿Con quién te estás apoyando o en quién te estás apoyando? Por eso, iglesia, hoy vamos a tocar el tema sobre la frialdad espiritual. Y quisiera que repasáramos algunas de las cosas para tratar este tema. Cuando Dios nos salva, Él implanta en nuestros corazones un nuevo principio de vida espiritual, que sería el nuevo nacimiento. Esa naturaleza nueva busca crecer, lucha por vivir. Como todo niño que viene a este mundo, desde el momento en que nace, lucha por sobrevivir. De igual manera lo hace la nueva naturaleza en los creyentes. Recuerden ustedes 2 Corintios 5:17 que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Creer en ese nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento, lo repito para aquellas personas que nos están mirando por primera vez, se requiere de dos aspectos fundamentales: recibir a Cristo en nuestro corazón y creer en Él. Vuelvo a repetir un texto bíblico que lo vengo repitiendo constantemente, que está en Efesios 1:13, más a cuantos oyeron el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas noticias de Cristo Jesús. Los que oyeron el mensaje y lo creyeron fueron sellados por el Espíritu Santo. Allí comienza una nueva vida y estamos hablando de que esa nueva naturaleza en el creyente es la que lucha por salir adelante de igual manera que lo hace la nueva naturaleza en los creyentes. Pero aunque esto es así, si esta nueva naturaleza no es cuidada, no es alimentada propiamente, entonces, sin lugar a duda, comienza a enfriarse, comienza a debilitarse. Pasa como una planta. Ustedes se han dado cuenta, los que son, les gustan las plantas. Las plantas de por sí son seres vivos extraordinarios. Cuando yo veo a mi esposita hablarle a las matas, a las plantas, verlas florecer, verles la hermosura completamente de lo que son las flores, me hace recordar nuevamente a Salomón, lo que dice la palabra de Dios. Mirad los lirios del campo que ni siembran ni recogen, mas Dios con todo su amor derrama su misericordia y su gracia y los hace vestir de una manera hermosa y bella. Y dice la Sagrada Escritura que ni aun Salomón se vistió como los lirios del campo. Miren los lirios del campo, su belleza. Cuando uno mira completamente la belleza espectacular de las plantas y de las flores, cuando tú tienes flores en la casa, cuando estás pendiente de las maticas, cuando estás regándolas, cuando les estás aún dándole cariño. Yo he visto a mi esposa hablarle a las plantas y fíjate que he seguido su conducto regular y le he aprendido a mi esposa. Hay una planta especial que da unas flores espectaculares y yo siempre tengo tanta gratitud por esa planta que yo me acerco y le digo: estás muy linda, estás preciosa. Y la planta, no sé, es hermosa porque las flores también reciben el cariño de los seres humanos. Qué bonito cuando uno siembra algo y empieza uno a cultivarlo. Tú cultivas tu área espiritual, estás cultivando también tu alma. ¿Qué haces?
por cultivar. Fíjate que muchas veces nosotros estamos cultivando nuestro exterior, cultivamos nuestro cuerpo. Hay mucha gente que está muy pendiente de su figura corporal. Y no lo digo porque no lo hagamos, porque es necesario cuidar el cuerpo, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, en nuestra alimentación, en nuestro cuidado, en nuestro ejercicio y en tantas cosas que tenemos que cuidarlo. Pero la gente ha descuidado su alma y ha descuidado el espíritu. Sobre todo la parte espiritual, ha habido una apatía espiritual. Muchos se han enfriado espiritualmente porque no han cultivado, no han cuidado el regalo de Dios tan grande que es aún el Espíritu Santo morando en nosotros y esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Entonces, continuando con este análisis que estamos haciendo, cuando esta nueva naturaleza no es cuidada, cuando esta nueva naturaleza no es alimentada, propiamente entonces, sin lugar a duda, comienza a enfriarse, comienza a debilitarse. Su vigor espiritual, su pasión por las cosas de Dios comienza a declinar, a decaer. Y vimos que esta debilidad espiritual es llamada por Jesús mismo en Apocalipsis 2:4. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Un creyente genuino puede perder ese primer amor, esa pasión y entrega por las cosas de Dios que antes poseía. Y aquí vuelvo a tocar un tema que es vital. Yo creo que el amor de muchos en estas épocas se ha enfriado. En los últimos tiempos, dice, el amor de muchos se enfriará. Recuerden ustedes que la fuente es Dios mismo, porque la palabra de Dios lo enseña, que Dios es amor. Primera de Juan 4:8 y primera de Juan 4:16 lo asegura la Sagrada Escritura, Dios es amor. Y Dios es la fuente de todo el amor. El amor ágape, que es el amor que sentimos hacia Dios. El amor filial, que es el que sentimos por nuestra familia, por un papá, por una mamá, por un hermano, por un tío, por una tía, por un abuelo, por una abuela. El amor fileus, que es el amor que proviene entre una amistad verdadera, como la amistad que tenía Jonathan con David o David con Jonathan. Es la de un amigo, la de una amiga entrañable que uno tiene un afecto especial. El amor eros, que es el amor entre pareja, entre amor en matrimonio, y el amor por el mundo, que realmente yo sigo diciendo que el único que tiene ese amor por el mundo es Dios y que nos lo coloca en nosotros verdaderamente para aprender a amar al mundo, porque el hombre poco amor tiene por el mundo. Fíjense ustedes cómo en los países y todas las grandes potencias del mundo, las multinacionales, hemos afectado con el planeta. El planeta está carcomido completamente por toda nuestra violencia que hemos ejercido contra él, toda la contaminación tan impresionante, todo el deseo de consumir y consumir y consumir. Ustedes no se dan cuenta cuántas cosas botamos a la basura, aún en la parte tecnológica. Cuando un celular ya no nos sirve, lo botamos. Cuando las pilas, todo esto lo botamos. Todo actualmente es desechable, entonces se ha vuelto todo desechable, los carros, los vehículos, las neveras. Irónicamente, hace poco estábamos hablando sobre eso. Mis padres tienen todavía la nevera cuando ellos se casaron. No digo la marca, pero sí es sorprendente que está funcionando todavía. Ellos tienen también otra nevera que lógicamente la adquirieron posteriormente, pero la que compraron, que era una pequeña cuando ellos se casaron, y estoy hablando que mis padres ya tienen las bodas de oro, ya sobrepasaron las bodas de oro, ya tienen alrededor de unos 59 años de casados, les doy gracias a Dios por ellos. Pero miraba que la nevera de ellos todavía funciona. Y está funcionando perfectamente. Anteriormente las cosas las hacían para durar toda una vida. Ahora se volvió el consumismo. La ropa, el consumismo con la ropa. Toda la contaminación que hemos generado. Y eso que hablando de las cosas externas. Cómo hemos maltratado con el CO2, con todo lo que es la mala utilización de las energías y cómo hemos estado destruyendo aún el planeta. Aquí hay que reconsiderar también todo lo que hemos hecho, cómo el hombre está destruyendo su propia vida, cómo el hombre está destruyendo el matrimonio, el hogar, cómo el hombre está destruyendo la relación entre padres e hijos, cómo el hombre está rechazando completamente los regalos de Dios y cómo hemos maltratado completamente todo el regalo que Dios nos ha hecho. Ahora que podemos respirar, no sé si el día de mañana, como en China, en algunos lugares, aún Ciudad de México, comenta que la contaminación es tan tremenda en las zonas industriales que ya en la China hay sitios donde están vendiendo tanques de oxígeno para poder respirar. Aún el oxígeno. Yo aún todavía puedo hablar y puedo hablar utilizando el oxígeno que Dios nos ha dado y nos alimentamos con todo lo que Dios nos ha dado en la tierra. Pero cómo hemos maltratado la tierra, aún
aprendíamos a través de lo que Dios nos ha enseñado. El pastor Darío Silva Silva, que también nos enseñaba en su libro Las llaves del poder, nos enseñaba cómo en el tiempo de jubileo, la tierra, después de cada 49 años, cada 7 años, perdón, descansaba la tierra y la hacían descansar por un año. Y lo que produjera la tierra en ese año, sin sembrarla, era lo que se alimentaba completamente el pueblo judío. A los 49 años era el tiempo de jubileo, cuando se perdonaban y se condonaban todas las deudas, cuando los esclavos volvían a tener la libertad y verdaderamente todo volvía a comenzar. Ojalá que el sector financiero llegáramos a tener verdaderamente un perdón y un nuevo comienzo con todas las deudas y con todas las cosas que ocurren. Realmente el apartarnos de Dios y el apartarnos de la palabra ha ocasionado en el hombre una crisis profunda y está frío espiritualmente. Estaba comentando ahora de las crisis tan tremendas que hay entre los hogares, de la violencia intrafamiliar. Se han descubierto ya problemas gravísimos ya en la convivencia permanente en esta cuarentena. Se han escuchado ya parejas que quieren divorciarse después de salir completamente de esta situación. Las peleas continuas, las guerras, disensiones, pleitos, celos, iras, contiendas y todo lo que nos describe la Sagrada Escritura. ¿Qué ha ocurrido? 1, o el hombre no ha nacido espiritualmente, y 2, el hombre se ha enfriado espiritualmente. Yo creo que una de las necesidades inmensas que tenemos actualmente es de amor. Y la ausencia de amor es la ausencia de Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos de Dios en nuestras vidas, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de familia, en la nación colombiana, en todo el mundo estamos necesitados de amor? Entonces, fíjate ustedes aquí esta palabra de Apocalipsis 2:4 que dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Un creyente genuino puede perder ese primer amor, esa pasión y entrega por las cosas que Dios que antes poseía. Dijimos que este perder el primer amor se manifiesta por una falta de apetito espiritual y no le apasionan las cosas de Dios como antes, leer la Biblia, y siente que Dios no le habla, no tiene deseos para orar, y aunque pueda asistir a la iglesia, lo hace por cumplir, más por cumplir que por el deseo de estar cerca de Dios y de disfrutar del mensaje que Dios tiene para él o para ella. Esto es serio, iglesia. Cualquier esposo o esposa se preocuparía si descubre que su cónyuge ya no le ama con la pasión y entrega que tenía antes. Y todos nosotros nos podemos identificar si vemos que nuestros hijos ya no nos aman como al principio, o ellos sienten que nosotros no les amamos como antes y piensen que son para nosotros una carga. De igual manera lo es para Dios. Él nos llama a que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Marcos 12, versículos 30 y 31 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Le amamos así? ¿Cómo no debemos amarle con todo nuestro ser y todas nuestras fuerzas a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, que sufrió el mismo infierno y llevó sobre el madero nuestra maldición? Iglesia, hay miles de razones para amar a Dios con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero aunque esto es así, un genuino creyente puede enfriarse espiritualmente, puede desarrollar una actitud de indiferencia a las cosas de Dios. Y yo les pregunto, ¿cómo están sus hijos? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida de familia? Por eso se les dice: no, es que es un tiempo maravilloso para volvernos a reunir con Dios, para poder sentirnos como familia y volver a orar, para que le clamemos a Dios. Pero hay muchas familias que les cuesta eso porque nunca lo han hecho. Y no lo han hecho porque muy probablemente no tengan a Dios en su corazón, no tengan al Espíritu Santo morando en ustedes y no han tenido ese nuevo nacimiento. ¿Qué hambre espiritual pueden tener si no tienen a Dios en su corazón? Y muchos son indiferentes a las cosas de Dios. Muchas personas, cuando los invitaban a la iglesia, muchas veces sus hijos: ay, papá, no moleste.
No, 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 eso es para viejos, eso es retrógrado, yo no creo en eso, yo soy un ateo, yo soy agnóstico, déjeme vivir a mi manera, déjeme vivir mi vida como yo quiera, como me place. Hemos fallado profundamente en sembrar en nuestra familia, en sembrar en nuestra vida, en sembrar en la relación de pareja, en sembrar en la relación de nuestro hogar, de nuestra familia, sembrar la palabra de Dios. Y vienen las crisis. Ahora, muchos tienen algo religioso en sus vidas porque Dios ha colocado también nuestro corazón en nuestra conciencia al buscar de su presencia. Sin embargo, nos hemos dado cuenta a través de toda la historia de la humanidad que es más Dios buscando al hombre que el hombre buscando a Dios. Puede venir a la Santa Cena y participar de ella y salir vacío de Dios. Puede escuchar un buen sermón y no movérsele un pelo en la cabeza. Y esto es triste y es serio. Tan serio que Jesús mismo reprendió a la iglesia de Éfeso por tal frialdad espiritual. En Apocalipsis 2:4 dice, sin embargo, tengo en tu contra. Tengo una queja contra ti. Esto no está bien en ti. ¿Esa era tu actitud ante esa condición espiritual? Ahora bien, ¿cuáles son las causas de esta frialdad espiritual en la vida de un genuino creyente? Hay varias causas. Y el conocerlas nos ayudará a saber cómo recuperarnos si nos hemos enfriado. O el de ayudar a otros si les ha ocurrido. Nuevamente, ¿cuáles son las causas de esta frialdad espiritual en la vida de un genuino creyente? Vamos entonces a abordar el tema de hoy y vamos a mirar una primera causa del enfriamiento espiritual, la mano de Dios. Eso es lo que tenemos aquí en 2 de Crónicas 32-31, cuando la palabra de Dios nos dice, sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El pasaje nos habla del último rey de Judá, que es Ezequías. Él fue un buen rey, trajo muchas reformas para el pueblo de Dios, pero un día enfermó de muerte. Ojo con esto, Ezequías enfermó de muerte. Y Dios envió al profeta Isaías para decirle que tenía que poner en orden su casa, ya que iba a morir. A lo cual Ezequías respondió en humillación, clamó a Dios y Dios escuchó su ruego. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 4 al 6, registra este pasaje vivido por el último rey de Judá. No había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David mi siervo. Y no solo eso, Dios le añadió 15 años más de vida a Ezequías y lo libraría a él y a Jerusalén del rey de Asiria. Junto con ello le daría una señal, haría retroceder la sombra del sol 10 grados atrás. Esto sí es un milagro, porque los milagros es cuando rompen verdaderamente las leyes físicas. Y ojo con esto, retroceder la sombra del sol 10 grados atrás solamente es una obra sobrenatural de Dios. Pero luego de haber sido sanado por Dios, Ezequías se enorgulleció, lo que nos pasa muchas veces. Dios nos ayuda, Dios nos levanta, Dios nos fortalece, Dios derrama su amor, derrama su misericordia, Dios contesta tus oraciones, Dios nos sana, Dios te provee, Dios te protege, Dios nos guía. Y cuando ya estamos bien y estamos en una zona bien, volvemos a las andanzas, volvemos a las dificultades, volvemos al tarago, se vuelven a tener amantes, se vuelve a tener una vida licenciosa, una vida de placeres, una vida donde el objetivo no es Dios, sino el dinero y hacer dinero. Y de pronto tener absolutamente lo que de pronto mi naturaleza pide, pero no lo que Dios pide. Entonces, aquí hay un punto interesante de analizar nuestra vida. ¿Cómo te has portado en tu vida espiritual en el manejo de todas las circunstancias de tu vida, desde el momento en que tú has nacido? ¿Cuántas veces Dios te ha ayudado, te ha levantado, te ha fortalecido y tú te has enorgullecido? Es decir, lo has seguido por un tiempo, pero después te has olvidado de Dios y sigues viviendo una vida apartada de Dios. Nos dice el autor de Crónicas, y Dios lo dejó
Dios se apartó de Ezequías, dejó de sostenerle. ¿Con qué propósito? Dice el versículo, para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Muchas veces Dios lo hace, se aleja del hombre y espera. Y muchas veces Dios está probando el corazón. Muy probablemente también pueda ocurrir en estos tiempos que Dios esté probando el corazón del hombre occidental, oriental, de todas partes del mundo, para saber cómo está su vida, para que pensemos nuestra vida nuevamente en buscar la ayuda de Dios, para ver si Ezequías confiaba plenamente en Dios para que lo librara de sus enemigos o confiaría en los hombres y en hacer tratos con ellos. ¿Qué ocurrió cuando Dios lo dejó? Vinieron los enemigos de Dios para visitar a Ezequías y saber sobre el milagro, porque él estaba ya de muerte y Dios le da vida y le prolonga su vida 15 años más. La gente estaba aterrada por ese milagro que Dios había hecho en Ezequías. Y Ezequías abrió su palacio y les mostró sus riquezas. Ezequías se comportó como si todo lo que tenía lo había logrado por sí mismo. Y Dios se enojó contra Ezequías. Y aquí quiero tocar otro punto. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, no es mío, es de Dios. Porque todo nos lo ha dado Dios. Todo lo que Dios, aún las personas que son trabajadores dicen, yo es que lo he obtenido con el trabajo, con el sudor de mi frente. Dios te ha dado la salud, Dios te ha dado los talentos, Dios te ha dado las habilidades para tener absolutamente todo lo que tienes. Pero ojo con esto, descuidamos muchas veces, estamos tan dedicados en las cosas materiales y mucha gente dice, este es mi carro, esta es mi casa, esta es mi esposa, estos son mis hijos, este es mi cuerpo, esta es mi vida. Y nos hemos olvidado que la vida no es tuya, le pertenece a Dios. Que aún los carros, los bienes materiales que tienes en estos momentos te los ha dado Dios. Todo viene de Dios. Y si mal no recuerdo, como alguien decía, cuando morimos no nos llevamos absolutamente nada de esta tierra. No te puedes llevar ni tus carros, ni tus fincas, ni tu ganado, ni absolutamente nada de lo que es material. ¿Qué te vas a llevar tú cuando mueras? Si bien es cierto, desnudo llegué a este mundo y desnudo me iré. ¿Qué significa? Todo lo que tenemos en este mundo nos lo ha dado Dios, todo. Ha sido un regalo y esto es maravilloso y es importante que lo pensemos y lo reflexionemos en este día. Todo nos lo ha dado Dios. En este momento Ezequías tal vez sintió orgullo en su corazón y les mostró todas las riquezas de lo que Dios le había dado y Dios se enojó contra Ezequías. Iglesia, Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos pone a prueba constantemente para que nosotros demostremos nuestra absoluta fidelidad a Dios. Para que demostremos si confiamos plenamente en Dios, no importa lo que pase en nuestras vidas. Pero muchas veces fallamos. Y en vez de agarrarnos por la fe en Jesús y buscar más de Él por medio de la oración, del estudio de la palabra, y aprender a decir como dice en el Salmo 27:3, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón, aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Comenzamos a descuidar la oración, comenzamos a descuidar nuestra fe, nuestro estudio de la palabra, y nuestra fe se va desviando de Dios y se deposita en otras cosas. Y cuando esto ocurre, nuestra vida espiritual comienza a decaer. Y cuando vemos que lo que le pedimos a Dios no llega, nos desesperamos y dejamos de confiar en Dios. Nos ausentamos de la iglesia, dejamos de leer la palabra, dejamos de negarnos a nosotros mismos y de tomar la cruz. Iglesia, Dios es justo al ponernos a prueba. Él es sabio al hacerlo. Que nadie dude de esto. Cuando tú y yo necesitamos de Él verdaderamente derrama su amor y su misericordia. Si Él no nos sostiene, nos caemos con una gran rapidez. En todas nuestras pruebas, jamás dejes de confiar en Dios. Y estamos pasando por un momento difícil. No crean que la situación es compleja. La cantidad de personas que están muriendo y el virus, estaba escuchando hace poco a un inmunólogo y unas de las personas científicas del tema, y dicen que los virus tienen una capacidad de mutarse rápidamente.
Entonces podemos tener varias mutaciones del coronavirus que está produciendo indudablemente una complejidad en el manejo del mismo. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, yo sé que Dios tiene ya la vacuna y Él va a utilizar y está utilizando a los científicos para obtenerla. ¿Y cuándo se va a obtener? En el momento indicado de Dios, porque Dios tiene el control de absolutamente todo. Y muy probablemente también Dios está probando nuestros corazones, probando tu vida espiritual, probando tu alma, cómo se encuentra. Y aquí es donde empezamos a replantear nuestra vida, a replantear nuestras prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Y nos damos cuenta que las prioridades muchas veces del mundo no son las prioridades que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Pero la primera prioridad en tu vida debe ser Dios. La segunda prioridad en tu vida debe ser tu esposa. La tercera prioridad en tu vida deben ser tus hijos. La cuarta prioridad en tu vida debe ser el trabajo. Y la quinta prioridad debe ser la iglesia. Cuando las personas no son casadas, después de Dios, la segunda prioridad son sus padres. Aun cuando la persona se casa, dice la palabra de Dios, dejará la casa de su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esas son las prioridades en las cuales debemos dedicarle tiempo. He escuchado a muchas personas, aún pastores, en donde el trabajo ministerial ha sido tan arduo. Hay gente que es evangelista, que les ha tocado viajar y viajan permanentemente y comentan. Ellos han comentado, por ejemplo, la historia de Billy Graham. Billy Graham comenta frecuentemente, dijo, yo debería haberle dedicado mucho más tiempo a mi hogar y a mi familia. Después de Dios, la parte más importante es tu esposa. Lo más importante son los hijos en el tercer lugar. En el cuarto lugar está el trabajo. Y yo creo que esto lo tenemos invertido en Occidente. Para muchas personas la prioridad número uno es el trabajo. Porque dicen, necesito dinero para poder proveer a los míos. Y nos hemos olvidado tanto de las cosas de Dios que ya, por ejemplo, tenemos grandes profesionales. En el hogar, por ejemplo, ya la mujer no fue formada para edificar un hogar, sino para desarrollarse en su profesión. Y no lo digo porque no desarrollen una profesión. La mujer ha resultado también muy valiosa y es impresionante también todo el apoyo que hemos recibido de parte de la mujer. Es más, la mujer hemos visto en nuestras iglesias una influencia más fuerte en el área espiritual de la mujer que la parte del hombre. Pero indudablemente el hombre ha estado separado de Dios, la mujer separada de Dios, los hogares se están destruyendo. La palabra de Dios dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cómo se están derribando los hogares ahora con una facilidad tremenda? Porque no estamos formando a nuestros hijos para amar a Dios, para servir a Dios, aún dentro de la institución de la familia. Esto es impresionante y quiero que reflexionemos a bien si nosotros hemos formado a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios o alejados completamente de ella. Lo he dicho muchas veces que en tantas veces nos ha preocupado mucho la educación de nuestros hijos y tal vez tratamos de ponerlos en los mejores colegios, en las mejores universidades. Muchos de ustedes han hecho inversiones grandísimas para mandarlos al extranjero. Pueden ser políglotas, pueden hablar 3, 4 idiomas, 5 idiomas, pueden tener un PhD, doctorados y una cantidad de maestrías, especializaciones, pero aman a Dios. Y muchos de ellos están tan apartados de Dios. Escuchaba hace poco a médicos en la región de Lombardía que están en estos momentos, se vieron completamente incapaces. Esa es la palabra, incapaces para poder resolver un problema tan grande como la pandemia y la cantidad de muertos que estaban acaeciendo completamente en los hospitales de Lombardía, el norte de Italia. Nos ponía a reflexionar muchísimo este tema, y él habla de un pastor que les compartió la palabra. Él también fue afectado por el coronavirus, y el coronavirus pues lógicamente generó un problema profundo también, aún en el pastor. El pastor les compartió la palabra. Y este médico lloró en su incapacidad para poder solucionar un problema tan grande. Y en estos momentos el pastor ya falleció. Cumplió un propósito divino. Dios lo llevó también allí para cumplir también un propósito divino. Compartió la palabra y dicen que mientras él compartía la palabra, muchos encontraron paz y tranquilidad en sus corazones. El hombre se olvidó de Dios. Nuestros jóvenes están alejados de Dios.
estamos pensando más en los placeres del mundo que en los principios de Dios. Esto es para replantear nuestra vida. Y yo creo que en nuestros hogares tenemos que volvernos directamente a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y muchos de ustedes tienen un enfriamiento espiritual. En todas nuestras pruebas, jamás dejes de confiar en Dios. Jamás dejes de buscarle aunque no veas la petición cumplida. ¿O le servimos meramente porque nos bendice? Si Él decide contestarnos un no a una petición grande en nuestra vida, ¿le seguiremos sirviendo? Dios nos suelta muchas veces para que hagamos como los niños pequeños cuando los padres los sueltan. Buscan agarrarse más rápido que ligero de ellos. Así debemos hacer nosotros. El pasaje de Crónicas solo menciona una causa de la frialdad espiritual, que fue la prueba. Dios probó el corazón de Ezequías. Hay otras más en otros pasajes bíblicos. ¿Qué otras causas? Además de la que hemos visto en el día de hoy. Segundo, podemos colocar como otra causa del enfriamiento espiritual la vagancia de nuestro corazón. Vivimos en una época en donde todos quieren las cosas fáciles. Pero a mí me enseñaron que las cosas fáciles se van. La vida espiritual requiere trabajo espiritual. Buscar a Dios, estudiar la palabra con excelencia. No leer la palabra por leer, hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra. Esto requiere un esfuerzo, requiere una dedicación, requiere tiempo. Si tú te examinas cuánto tiempo has estado estudiando en el colegio, estás desde el preescolar, la primaria, hiciste ya el bachillerato, después terminaste lógicamente la universidad. Y si tú vas mirando nomás 5 años de primaria, más 6 años de bachillerato, estamos hablando de 11 años. Más 5 años de una carrera, estamos hablando de 16 años. Sin contar con el preescolar, que ponle unos 3 años, estamos hablando de 19 años. Y si haces una especialización de 1 año, estamos hablando de 19 años. Si haces una maestría, son 2 años, estamos hablando de 21 años. Si haces un doctorado de 5 años, estamos dedicando casi un cuarto de vida al estudio de las cosas del mundo. Y no lo digo que no estudiemos. Pero fíjense que la prioridad no es Dios, la prioridad no es su palabra, la profundidad no es estudiar los principios de Dios y vivir conforme a esos principios. Hemos sido preparados para el mundo, pero no hemos sido preparados para el reino de Dios. Entonces pedimos ahora un cambio de vida. Sí, yo creo que Dios nos está dando un replanteamiento completamente de tus prioridades y de tu vida. La vida espiritual requiere de trabajo espiritual. Buscar a Dios, lo que he dicho, orar, meditar, venir a la iglesia. Esto conlleva que tú y yo nos esforcemos en una lucha por seguir adelante. Por eso la palabra de Dios nos enseña en Filipenses capítulo 2, versículos del 11 al 13. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. La palabra ocupaos en el original griego, katergatsomai, significa trabajar, significa ocuparse, significa producir mediante esfuerzo, llevar a cabo la obra. Esto implica fajarnos, eso implica esforzarnos. Es un mandamiento que todos nosotros nos fajemos, nos esforcemos por el bienestar de nuestra alma y de nuestro espíritu. Pero la naturaleza humana caída se resiente, lucha, es vaga, tiende a lo terrenal más que a lo espiritual. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce en descuidar nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Tú has descuidado tu alma? ¿Has descuidado tu área emocional? ¿Has descuidado la toma de tus decisiones? ¿Has descuidado tu mente aún? Llenar tu mente con la palabra de Dios para que tu corazón verdaderamente se pueda cumplir lo que dice la palabra, que habite corporalmente la palabra de Cristo con toda su sabiduría en todo vuestro ser. Sacar tiempo para todos los demás y poco tiempo para cuidar, alimentar nuestra alma y nuestro espíritu se traduce en poner una alarma para que no se me olvide la novela, pero no ponemos una alarma para que se nos olvide orar y leer la palabra y estudiarla. Se traduce en ver
un detenimiento, una revista o una película, un partido de fútbol, un partido de tenis, una carrera ciclística, pero leemos la Biblia con suma rapidez y no sacamos tiempo para meditar en lo leído. Se traduce en estar más pendiente de lo que hacen los niños, de lo que se predica aquí. Y todo esto produce frialdad espiritual. Lo triste del caso es que como toda enfermedad que no se atiende ni se le pone un freno, la misma se sigue apoderando hasta que postra en la cama a su víctima. ¿Cuán dedicado eres para las cosas de Dios? ¿Sacas más tiempo para ellas que para las cosas del mundo? No es que no vayamos al cine, o no es que vayas a ver una película, o no es que no te diviertas, pero te ocupas más de tu alma de lo que te ocupas de otras cosas y de tu espíritu. Esto no está bien. No lo tomes como poca cosa porque no lo es. Y miramos que nosotros somos vagos espiritualmente. Porque queremos que todas las cosas nos las dé Dios, pero no queremos verdaderamente esforzarnos por mantener una relación con Dios. Hasta para tener una relación hay que dedicarle tiempo. Un novio pues tiene que llamar a la novia. Llamarla, dedicarle tiempo, invitarla a salir, regalarle flores, darle detalles, hablarle palabras bonitas, establecer una relación. Para establecer una relación se requiere tiempo, se requiere dedicación, se requiere disciplina. Tú mantienes una relación con Dios y muchas veces nosotros no lo hacemos y queremos pedirle ya a Dios que verdaderamente nos salve en una circunstancia tan compleja y lo hace. Dios por su inmensa misericordia lo hace, pero estamos fríos espiritualmente. Voy a mirar una tercera causa del enfriamiento espiritual. Y una tercera causa del enfriamiento espiritual es por tolerar el pecado. Uno de los males en nuestra época es la falta de sensibilidad al pecado. Algunos piensan que solo debemos preocuparnos por los pecados grandes y no por los pequeños. Por ejemplo, ponemos nuestra mirada en el mundo y la quitamos de Dios. Y podríamos pensar que es poca cosa. Y no confesamos nuestros pecados de estar tan lejos de Dios. O codiciamos a una mujer o a un hombre. Pero como no hicimos nada más, podríamos pensar que no es gran cosa. Y cuando se actúa así, la actitud nos enfría cada día más y nos hacemos más insensibles a las cosas de Dios. Tal actitud nos aleja de Dios, quien es la fuente de nuestra vida espiritual, y nos lleva a perder poco a poco el vigor espiritual. En otros casos, la frialdad espiritual viene por haber cometido un gran pecado, el cual ataca nuestra conciencia. Ejemplo, David, cuando pecó con Betsabé y mandó matar a su esposo Urías el Eteo. En este caso hay una herida enorme. La caída es tan grande y de momento que debilita con mayor rapidez y fuerza la vida espiritual de este cristiano. Y no solo su caída es grande, sino que su recuperación es más difícil. Y hay muchos pecados que han tenido consecuencias funestas, dolorosas. En el caso de David, la consecuencia fue dolorosa. Ahora la gente no le toma muy en cuenta el adulterio, es como normal. Ser infiel a su cónyuge parece que fuera normal. La gente se ha apagado tanto el amor, se ha enfriado tanto el amor, que la fidelidad por su pareja ya como que, pues, oye, si estamos bien, seguimos, si no, nos separamos y nos abrimos. Y tú consigues a otro esposo, yo consigo a otra esposa y listo. O mejor, no me caso y sencillamente consigo una mujer para estar con ella y listo. Hay una insensibilidad al pecado profundo. Recuerden que David cometió un pecado, se enamoró de una mujer casada, la mandó llamar, tuvo relaciones sexuales con ella, mandó matar después al esposo para tapar su pecado y después David va a tener las consecuencias. Cuando él se encuentra con Dios, porque cada uno de nosotros vamos a encontrar con Dios y cada uno va a rendir cuentas delante del Todopoderoso de todo lo que Él nos ha dado. Y las consecuencias fueron durísimas. Esas consecuencias para David fue tremenda. Ustedes saben, recuerdan que Dios le dijo que Dios le había perdonado la vida a David, pero le dijo que la espada no se separaría de su casa. Primero va a morir el hijo que iba a tener Betsabé, él fallece. Segundo, un hijo medio de David se enamora de otra hermana media, hija de David, que es Amnón, se enamora de Tamar.
y la viola. Después de violarla y después de practicar esa ignominia en la casa de David, Absalón, el hijo también de David, muy querido por David, mata a Amnón, el hijo de David, y viene un dolor profundo en la casa de David. Imagínense matarse entre hermanos, que esto ocurre también frecuentemente, hay veces por las herencias, o hay veces ocurre por la violencia, por la ira. Desde que Caín mató a Abel, la clave de la sangre de Abel clama justicia. Recuerden ustedes una segunda consecuencia, le dijo que sus mujeres se acostarían con otros hombres a plena media luz del día. El que se acostó con las concubinas de su padre fue el mismo Absalón, que Absalón le montó la guerra a su propio padre. Y recuerden ustedes ese momento tan difícil, viendo a David saliendo corriendo de Jerusalén, camino a Hebrón y camino en el desierto, lloraba como un niño pequeño. Dicen que sus oficiales, porque estamos hablando de un hombre de guerra, porque David es un hombre de guerra, es un hombre valiente, y sus oficiales lo vieron llorar camino hacia Hebrón en medio del desierto, y él lloraba. Y cuando después, por último, Dios le da la victoria a David, David lloraba cuando le dijeron que Absalón había muerto, y decía a David: Absalón, hijo mío, ¿por qué fuiste tú y no yo? Observen ese dolor y ese producto del pecado. Y hay muchas personas que no superan este pecado y verdaderamente se alejan de Dios. ¿Qué solución hay para todo esto? ¿Qué solución tenemos para el enfriamiento espiritual? Primero, reconozcamos que nosotros mismos somos la causa de esa frialdad. Somos nosotros los que no nos hemos esforzado. Somos nosotros los que hemos jugado con el pecado. Somos nosotros los que hemos quitado nuestra confianza con Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:5. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Si nos hemos enfriado espiritualmente y todos hemos experimentado esto en nuestra vida en algún momento u otro, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nosotros nos hemos caído por nuestro propio peso. Tú y yo somos responsables por nuestra vida espiritual. Tú y yo somos responsables por habernos enfriado. Y la solución es una clara. Pídele perdón a Dios por haberle amado poco, por no haberlo buscado con pasión. Confiesa tu pecado. Produzca frutos dignos de arrepentimiento. Y Dios, a un corazón contrito y humillado, no lo deja solo. Él escucha nuestra oración y Él perdona nuestro pecado. Lo maravilloso de esto es que Dios te ama. Él te anhela. Él quiere estar a solas contigo. Él quiere recibir tu amor como Él quiere darte de su amor. Ve a Él pronto. Segundo punto para romper este enfriamiento espiritual. Busca cuidar tu alma, tu espíritu con temor y temblor. No vengas a la casa de Dios para adorarle sin preparar tu corazón. Antes de venir, háblale a tu espíritu, a tu alma. Yo voy a la casa de Dios y allí a Dios está. Allí debo buscarle con fe, creyendo que su amor es quien me invita, que mi amado, quien murió por mí, me está esperando para cenar conmigo. Allí lo encontraré por la fe cuando se lee la Biblia, cuando tomo la Santa Cena, cuando dirijo mi cántico para alabarle, cuando oro, cuando ayuno, cuando saco tiempo para estar a solas con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste tiempo, pero tiempo de calidad para estar a solas con Dios en oración, en alabanza, en el estudio serio de la palabra? Si no lo haces, te debilitarás más y más. Y aunque un genuino creyente jamás podrá perder su salvación, habrá momentos de mucha dificultad por no amarle con pasión. Y por último, si no eres cristiano, tu condición espiritual es una de muerte. Tu alma está muerta espiritualmente. Solo Dios puede darte vida. Y la vida espiritual que Dios da refresca el alma. Nada en este mundo puede hacer. Solo Dios puede saciar todas nuestras necesidades porque Él es infinito en su ser. La paz que Él da no se consigue en ningún lugar sino en Él. En Jesús hay vida. En Jesús hay perdón eterno. En Jesús hay pleno gozo y perfecta felicidad.
Recíbele como tu Dios y Salvador y tendrás vida, vida abundante para toda la eternidad. Si no vienes hoy, no hay garantía que vendrás mañana. Tú no controlas el mañana. Al que ha tomado veneno no le decimos tómate la cura mañana, sino hoy, ahora, porque más tarde es peor. Ven a Cristo y verás la vida. Quiero que inclinemos nuestros rostros y oremos en esta hora. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por este tiempo y por esta hora. Quiero pedirte perdón, Señor Dios mío, si yo no te he buscado, si yo no he crecido espiritualmente, si yo soy un analfabeta espiritual, si yo no he cultivado una relación con Dios. Muchas de las cosas que ocurren en nuestras vidas puede ser también una prueba, porque Dios está probando nuestro corazón. Muchas de las cosas que están sucediendo en nuestra vida es por vagancia espiritual de nuestro corazón. No hemos colocado empeño, no le hemos dedicado calidad de tiempo, estudiar su palabra, orar, buscarle de todo corazón como Dios nos manda. Muchos de nosotros también hemos tolerado el pecado y muchos en nuestras vidas y en sus hogares han estado también afectados por las consecuencias del pecado. El adulterio, la infidelidad, el alcoholismo, la drogadicción, el homosexualismo, el lesbianismo, las orgías, todas las depravaciones que puedan haber. Y muchas veces hemos tolerado con el pecado, aún el amor a las riquezas y el amor por el mundo y no amarlo a Él. Reconozcamos todos esta frialdad. Pídele perdón en esta mañana y dígale, Señor, yo reconozco que mi vida ha sido apartada de ti, que no he tenido un conocimiento tuyo, que si he conocido de la palabra de Dios no he cultivado una relación con Dios. Puedo considerarme muchas veces un analfabeta espiritual. ¿Cómo puedo llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo si no conozco la verdad, si no conozco la palabra? Dice las Sagradas Escrituras y nos invita a que busquemos cuidar tu espíritu, tu alma con temor y temblor. Cuídala. Cuida el regalo grande que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado cuerpo, te ha dado un alma. El alma está compuesta por la mente, está compuesta por tus sentimientos, está compuesta por la voluntad. Y el espíritu es el espíritu, el neuma de vida. Y Dios quiere darte una nueva vida. Si tú la ya tienes y la has descuidado, dígale, Señor, te pido perdón en esta mañana por descuidar mi espíritu y mi alma. Y nos dice que si tú no eres cristiano, tu condición espiritual es de muerte. Y Dios lo que quiere es darte vida porque Jesús es vida. Él es el creador de todo el universo. Él es el dador de la vida. Y aquellas personas que hoy por primera vez están escuchando esta palabra, que quieran entregarle su vida, su vida a Dios, que quieran reconocer verdaderamente el pecado que hay en nuestro corazón, la apatía que hemos tenido en el área espiritual, yo te pido que allí inclines tu rostro como una reverencia a Dios y repitas conmigo esta oración. Padre de mi Señor Jesucristo, en este día y en esta hora yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario, cargando todos mis pecados, cargando con mis enfermedades y con todas mis dolencias para darme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste el tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana me arrepiento por todas mis desobediencias, por todas mis rebeliones, por todos mis malos pensamientos, por todos mis malos actos, por toda mi incredulidad, por todo mi enfriamiento espiritual, por no cultivar una relación contigo. Y te pido, Padre, que me perdones, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida, para que te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Yo te recibo, Señor Jesucristo, voluntariamente en mi vida y te reconozco, Cristo Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Quiero que también oremos
por todas aquellas personas que hacen sus donaciones. Quiero repetir que la iglesia tiene un ministerio que se llama Misericordia, Amor y Servicio. Es para ayudar a personas necesitadas, las personas que también se han dado mercados. Hace 33 años la iglesia Casa sobre la Roca que existe está dando mercados, está haciendo ayudas médicas, está dando para el transporte, aún ha ayudado a personas para las casas y una obra muy bonita, los hogares de las niñas. Tenemos hogares y esos hogares necesitan de ese alimento y toda esa provisión que tú nos das. Gracias por tus donaciones y gracias por tus diezmos, porque Dios nos ha ayudado para que unos a otros podamos, Señor, continuar con esa obra social tan bonita. Y oramos para que podamos darle ahora a mucha más gente que está necesitada en esta pandemia, miembros de nuestra iglesia que también están padeciendo en un momento dado por esa necesidad tan grande de proveer también para su hogar. Quiero que hagamos una oración por las personas que diezman y ofrendan. Padre, mi Señor Jesucristo, en esta hora y en este momento, oro por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia. Que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, es decir, a Satanás, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerda que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto hará necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice a cada persona que diezma y ofrenda y recordemos lo que Jesús nos enseña y nos sigue enseñando. Más bienaventurado es dar que un recibir. A todos ustedes mil gracias. Que Dios les bendiga, que esta palabra produzca un cambio en sus vidas. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.